sexto año básico. Esperando que se encuentren muy bien, hoy comenzamos con nuestra unidad 3. El otro día yo les dejé una actividad diagnóstica, es decir, que sin activar ningún conocimiento previo, les dejé una noticia donde ustedes tenían que comprender y tratar de recordar cuáles eran sus partes, qué es lo que era un emisor, a quién estaba destinada esa noticia, etcétera. Entonces, con este video nos vamos a aclarar un poquito más previo a nuestra retroalimentación online. En esta unidad 3, nosotros vamos a encontrar lo siguiente. En esta unidad 3, como les decía, vamos a encontrar textos como la noticia y vamos a estar enfocados también a los medios de comunicación. Aprendernos de memoria cuáles son las partes de una noticia, vamos a intentar comprender qué es lo que pasa por la mente de un periodista para buscar distintas estrategias y lograr el propósito de los medios de comunicación. Ustedes saben que los medios de comunicación son masivos, es decir, que están pensados en un público general, en muchas personas. No sirve tener una noticia que involucre a 10 personas, a 20 personas. Mientras a más personas involucre, va a tener un mejor resultado el propósito de esta noticia. Entonces, dentro de los medios de comunicación masivos, nosotros encontramos la radio, el internet, la televisión, ¿cierto? Y a través de todos estos canales nos están llegando distintas informaciones y muchas veces se utilizan distintos estilos para poder publicar una noticia. Nosotros tenemos que tener mucho ojo cuando estas noticias aparecen en Facebook o aparecen en Twitter o en Instagram, ver la validación de esta noticia, de dónde proviene, porque mucha gente se dedica a publicar información que no es real. También sabemos nosotros que el propósito de todas estas noticias y de los artículos, su propósito es informar. Entonces, siempre que ustedes les pregunten cuál es el propósito de este texto y parta esa alternativa, por ejemplo, diciendo contar sobre o narrar sobre, esa no es la respuesta correcta, ya que narrar corresponde a los textos narrativos y contar no es un verbo que esté relacionado al propósito de alguno de los textos que nosotros hemos trabajado. Dentro de los aspectos generales de la noticia, nosotros podemos recordar que la noticia tiene ciertas partes. Y aquí yo les dejé una noticia que no es la idea de que la leamos, sino que reconozcamos las partes. Esto que está acá en grande, que es lo más llamativo de una noticia, se llama titular. Esta noticia, el epígrafe generalmente está sobre el titular y nos va a introducir a contextualizar el tema de la noticia. Por ejemplo, acá podría ser deporte en Chihuayante. Ese podría ser nuestro epígrafe. Entonces tenemos el titular, luego con otro estilo de fuente está la bajada de título. Tenemos entonces acá el cuerpo y también el año pasado nosotros dijimos que el primer párrafo del cuerpo, el primer párrafo de la noticia no se va a llamar cuerpo, sino que se va a llamar lead o entradilla. Y también tenemos acá el elemento paratextual. ¿Qué es el elemento paratextual? Es una fotografía, puede ser una infografía, puede ser una tabla de datos, un gráfico. Eso nos va a indicar a nosotros, nos va a complementar la información de la noticia, porque proporcionar texto como también nos puede proporcionar una imagen. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era el propósito de la noticia? Era informar, informar. Y nuestra unidad va a estar relacionada también con los medios de comunicación masivos. ¿Por qué masivos? Porque están pensados en una gran cantidad de personas. La noticia debe llegar a una gran cantidad de personas. No me sirve informar sobre que hoy va a haber una clase online de lenguaje. Eso solamente le va a servir a los niños que asistan al establecimiento donde yo hago clases y a los papás a lo mejor. Pero la población es muy pequeña. Sí nos puede interesar una noticia así, ya que toda la gente que le gusta el tenis o que vive en Chihuayante o que es parte del estadio español de Chihuayante, le va a interesar esta noticia, ¿ya? Entonces,
También es importante tener sumamente claro que todos estos textos informativos yo los puedo analizar a través de este esquema. Este esquema está relacionado con los elementos de la comunicación y los elementos de la comunicación son el emisor, el mensaje, el receptor, el canal y el código. Entonces, el emisor, recordemos que es la persona que emite el mensaje. ¿Quién emite el mensaje en esta noticia? Un periodista, ¿cierto? Aquí está su nombre. No se ve muy bien. Sebastián Esparza. Sebastián Esparza es el periodista de esta noticia. Entonces, él sería el emisor, quien emite esta información. Aquí Sebastián Esparza nos está hablando sobre lo que él siente del tenis, lo que él cree que puede ayudar el tenis a la población. ¿No es cierto? Porque a nosotros no nos interesa los sentimientos o los pensamientos de este periodista. Lo que nos interesa es la información que nos entrega este periodista, que esta información sea comprobable, que sea válida. Entonces, por eso es súper importante el mensaje. En el mensaje está todo lo que les estoy diciendo, que sea comprobable, que sea válida, que no esté mintiendo, que no nos esté informando algo que no es correcto. Y el receptor es a quien nosotros dirigimos estas noticias, es el destinatario. Entonces, el receptor en este caso sería quien lee esta noticia. ¿Y a quién le podría interesar esta noticia? Ya dijimos, a las personas que viven en Tihuayante, a las personas amantes del tenis, a las personas que son socias de este estadio. Luego tenemos como elemento de la comunicación el canal. El canal es el medio por donde viaja esta información. Esta información nos puede llegar a través de internet, la podemos escuchar por la radio, la podemos ver por la televisión o la podemos leer por un diario. Y en este caso es un diario que yo lo saqué desde su versión digital. Y también tenemos un código. El código es el idioma en el cual se está explicando o se está informando esta noticia. Y en este momento nuestro reportaje está emisor, receptor, lo que ellos intercalan es un mensaje, este viaja a través de un canal y el código es en el cual yo puedo comprender esta noticia. También es importante saber que el emisor y el receptor en una comunicación en directo, real, a través de una videollamada, a través de una llamada de telefónica, a través del WhatsApp, estos papeles se intercambian constantemente y ese cambio de papel se llama retroalimentación, porque tú comienzas siendo emisor y la persona que te escucha es el receptor, pero luego cuando este receptor habla, se convierte en emisor y tú te conviertes en receptor. Eso es la retroalimentación, que es lo que es importante tener sumamente claro cuando hablamos de la comunicación, ya que la noticia en papel no hay mucha interacción, pero cuando tú generas una publicación, por ejemplo, si estás preguntando y estás respondiendo a un emisor y en ese momento tú te estás volviendo emisor y la otra persona y todos los que están leyendo esa publicación se convierten en receptores. Entonces, también es súper importante que cuando hablemos de estos textos tengamos claro que lo que es lo objetivo y qué es lo subjetivo. Lo objetivo, niños, es lo que yo puedo ver, lo que yo puedo comprobar. Es a lo que llamamos un hecho comprobable. Y lo subjetivo es aquello que lo que yo pienso, lo que yo siento, es la opinión. Entonces las noticias van a estar compuestas de cosas objetivas o subjetivas, de elementos objetivos, de elementos comprobables. A nosotros no nos importa que el periodista sienta mucha pena por algo o sienta mucha alegría por algo. Él solamente puede inferir a través de lo que al personaje que entrevistó puede extraer algún sentimiento. Por ejemplo, diciendo que se siente muy alegre al contar tal situación, pero porque es algo directamente comprobable a través de las palabras que puede narrar una persona que esté entrevistándose. Entonces, para identificar esto que es objetivo y subjetivo, vamos a dar algunos ejemplos. El terremoto del 2010 trajo consigo un tsunami. ¿Eso es algo que yo puedo comprobar o es una opinión, un sentimiento?
Es algo que yo puedo comprobar, ¿cierto? Entonces, esto que está acá es algo objetivo, es un hecho comprobable. Hoy hace más un sentimiento. Es una opinión, un sentimiento, es decir, algo subjetivo, porque yo puedo tener más frío que ayer, pero a lo mejor tú no. A lo mejor tú no estás en el mismo lugar donde estoy yo. A lo mejor la calefacción de tu casa es mucho mejor que la de la mía. Ahora, el 85% del curso cumple con sus tareas de lenguaje. ¿Esto es algo que se puede comprobar o es algo que yo siento? Es algo que yo puedo comprobar a través de la planilla de monitoreo. Cuando hace frío dan más ganas de comer chocolate. Eso es algo subjetivo, a pesar de que tú pensar lo mismo que yo y muchos puedan pensar lo mismo, es algo que yo siento, es algo que es una opinión, no es algo que yo pueda comprobar de manera activa. Es algo que a lo mejor se repite en nuestros gustos, pero no lo puedo generalizar. Y aquel árbol da flores y frutos. ¿Lo puedo comprobar? Sí, lo puedo comprobar. Entonces, eso sí es un hecho objetivo. Miren, otra cosa importante dentro de esta unidad que nosotros vamos a trabajar es el corte editorial. Todos los periódicos tienen un estilo distinto. Entonces, nosotros acá vamos a identificar que algunos periódicos generan un lenguaje más culto informal y otros utilizan un lenguaje culto formal. Todos los periódicos utilizan un lenguaje culto. Nadie va a decir una palabra maldita, como por ejemplo esta palabra que yo siempre les corrijo, que es el gánate. Me voy a ganar acá. No tienes nada que ganar. Te vas a sentar, te vas a ubicar, te vas a colocar. Entonces, ningún periódico se podría equivocar en eso. Pero sí podría ser un juego de palabras con algo más cotidiano, con algo más popular. Por ejemplo, aquí se están refiriendo a Mario Kreuzberger, Don Francisco, la persona que lidera la Teletón. Dice, Don Francis tambalea la campaña solidaria y dice adiós a la Teletón. Don Francis, ¿es algo formal a la cual yo me puedo referir a una persona que ¿no es cierto? Yo tendría que decir Don Francisco o Mario Kreuzberger. Don Francis ocupa un lenguaje más de confianza. Entonces, este periódico, que es La Cuarta, juega un poco con eso, juega un poco con que el receptor que lea este diario se sienta en confianza, con un lenguaje más cotidiano, no tan estructurado, no tan formal. Con eso juega. No es que utilice palabras que no correspondan, sino que juega un poco con sus titulares para captar así la atención de algunas personas que a lo mejor no son tan estructuradas, pero se quieren informar de una manera más lúdica. Pero también acá les tengo otra noticia de un diario que se llama Diario Concepción. ¿Ya? Y este diario Concepción dice subasta online reunirá obras de 20 artistas de San Pedro de la Paz. ¿Les parece a ustedes que ocupa un lenguaje culto formal? Sí, ocupa un lenguaje culto formal y está dirigido a informar de una manera más estructurada a la población. Esta noticia sí tiene epígrafe, tiene titular, tiene bajada. ¿Cómo se llama el primer párrafo? Lead o entradilla, todo lo demás se llama cuerpo y esto es el elemento paratextual. Con este video nos va a servir para introducir a nuestra unidad y comenzar haciendo actividades aún más profundas, ¿ya? Así que nos vemos muy pronto. Un beso, adiós.